Mi nombre es Capitana Alejandra Santos, de la Guardia Civil Española. Y la noche que cambió todo comenzó con el sonido del llanto de un bebé bajo los escombros. Todavía puedo escucharlo, débil y tembloroso, de alguna manera más fuerte que el tiroteo que había cesado horas antes. Estábamos desplegados para ayuda humanitaria después del alto el fuego, despejando un pequeño pueblo en las afueras de Al-Rasir. Se suponía que sería una operación rutinaria, distribuir suministros, evaluar daños, estabilizar a los supervivientes. Pero ningún manual te prepara para el llanto de un niño en un lugar donde ningún niño debería seguir con vida. El humo era tan denso que me escocían los ojos. Me movía entre las ruinas con mi escuadrón, las botas hundiéndose en ceniza y polvo. Mi radio crepitaba con informes, sin actividad enemiga, mínimos civiles. Y sin embargo, ese llanto seguía tirando de mí. Grité por mi médico, luego aparté una puerta rota medio enterrada en escombros. Debajo, envuelto en una chaqueta de aviador desgarrada, había un bebé. Su cara estaba gris de hollín, pero sus diminutas manos aferraban un colgante de plata grabado con extrañas coordenadas. El instinto se apoderó de mí. Lo levanté suavemente presionando 2 dedos en su cuello. Pulso débil, lo suficientemente cálido como para estar vivo. Solicité un helicóptero de evacuación por radio, pero el centro de mando respondió con estática y burocracia. No podemos evacuar a no combatientes, dijeron. Entrégueselo a las autoridades locales. El problema era que no quedaban autoridades locales. Miré las casas humeantes, el silencio aturdido por los bombardeos, la tierra craterizada. Llevaba 3 misiones entonces, pero ese momento fue diferente. No era solo una guardia civil. Era la única persona entre ese niño y el vacío. Esa noche instalamos un refugio temporal en la antigua escuela. Mientras los médicos curaban heridas y registraban informes, le limpié la cara al bebé con el agua de mi cantimplora. Me miró sin comprender, pero dejó de llorar. Por primera vez desde la explosión, sentí algo más que agotamiento, algo maternal, protector. Lo llamé Leo, abreviatura de Leonardo, aunque no sabía por qué. Tal vez porque sonaba fuerte, un nombre que podía sobrevivir a cualquier cosa. Durante las semanas siguientes comenzó el papeleo. Páginas de informes, exenciones de custodia, aprobaciones de la cadena de mando. Cada firma se sentía más pesada que la anterior. Sabía que la Guardia Civil no fomentaba los vínculos emocionales, especialmente con civiles extranjeros. Las regulaciones decían que debía transferirlo a un centro de huérfanos de una ONG, pero las regulaciones no acunan a un niño que llora por la noche. Las regulaciones no tienen pesadillas con el sonido de las paredes derrumbándose. Visité al capellán, esperando que me dijera qué hacer. En cambio me entregó un versículo de Santiago: la religión pura es esta, cuidar de los huérfanos y de las viudas en su angustia. Sonrió. A veces, capitana, las órdenes vienen de más arriba que el mando. Cuando terminó mi misión, el niño gateaba, sano y riéndose con el sonido de las aspas del helicóptero. Mi escuadrón le hizo una despedida, un sonajero hecho con una vaina de bala gastada y una pegatina de cara sonriente. Uno de los médicos dijo: ¿Está segura de esto, mi capitana? Traerlo de vuelta va a ser un infierno para su carrera. Sonreí. ¿Y dejarlo? Llené los formularios, firmé todas las renuncias y entregué mi registro final de misión: un superviviente encontrado. Condición estable. Asistencia continua. Cuando nuestro C-130 despegó, abracé a Leo contra mi pecho mientras el desierto se desvanecía bajo nosotros. Pensé que lo más difícil había terminado, pero España no estaba lista para recibir a una guardia civil con un huérfano de guerra, y tampoco lo estaba mi propio padre. Aún así, mientras miraba el collar que brillaba en la mano de Leo, algo dentro susurró que esto no fue un accidente. Ese colgante, esas coordenadas, significaban algo. Todavía no sabía qué. Todo lo que sabía era que la guerra ya había quitado demasiado. No iba a permitir que se lo llevara también a él. El avión aterrizó en la base aérea de Morón, en una mañana gris de invierno. La pista brillaba con escarcha y el aire olía a combustible de aviación y a sal del Atlántico. Recuerdo apretar a Leo más cerca bajo mi abrigo mientras bajábamos la rampa. Apenas tenía 1 año, los ojos bien abiertos, sin pestañear ante el mundo que nunca había visto.
No tenía idea de cómo explicarle a Inmigración por qué una capitana de la Guardia Civil llevaba un bebé que no era suyo y que no existía en ningún registro oficial. La pesadilla del papeleo comenzó antes de que dejáramos la base. Asuntos legales quería prueba de origen, autorización médica, cadena de custodia y media docena de otros formularios que no existían. La Cruz Roja no pudo rastrear a su familia. La embajada no pudo identificarlo. Cada puerta que toqué me dio la misma fría respuesta burocrática: lo sentimos, capitana Santos, pero eso no es de nuestra jurisdicción. Finalmente un comandante de la Asesoría Jurídica Militar revisó el expediente y dijo: podría transferirlo a los servicios de protección de menores, capitana. Una vez que firme, ya no será su responsabilidad. Fuera de mi responsabilidad, repetí las palabras con amargura en mi lengua. Señor, si lo dejo, ¿quién es responsable? Él no respondió. Esa noche me senté en mi pequeño apartamento de la base con la televisión apagada. Leo dormía en una cesta de ropa junto a mi cama, la única cuna que tenía. Miré mis medallas colgadas en la pared: Cruz al Mérito Militar, Cruz de Servicios Distinguidos. Pruebas de que había seguido todas las órdenes, obedecido todas las reglas. Pero ninguna de esas condecoraciones significaba nada si no podía seguir la única orden que mi conciencia me daba: protegerlo. Al día siguiente tomé mi decisión. Solicité la tutela de emergencia bajo la adopción humanitaria en tiempo de guerra, una rara laguna legal que quedaba de la época de la Guerra Civil Española. Significaba meses de verificaciones de antecedentes, entrevistas y escepticismo. Pero no me importaba. Cada vez que Leo sonreía o me cogía la mano, el ruido de la guerra se desvanecía un poco más. Cuando mi padre se enteró, no me habló durante semanas. Coronel retirado Ricardo Santos, 30 años en la Guardia Civil, Cruz de Plata al Mérito, de la vieja escuela hasta la médula. Apareció sin previo aviso una mañana, de pie en mi puerta con una cara cincelada por la decepción. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Trajiste un niño de una zona de guerra? Sí, señor. ¿Crees que eso es compasión? Su voz era aguda, cortando el aire como una cuchilla. Eso es confusión, Alejandra. Eres una guardia civil, no una misionera. Quise discutir, pero en cambio dije en voz baja: está vivo porque yo estuve allí. Entonces has cumplido con tu parte, dijo. Ahora deja que alguien más se encargue. Se dio la vuelta para irse, pero lo detuve: ¿habrías dicho eso si fuera yo quien lloraba bajo los escombros? Se quedó inmóvil por un segundo antes de irse. En los meses siguientes aprendí que ser una madre soltera guardia civil era más difícil que cualquier despliegue. Pañales entre los ejercicios, tomas a medianoche después del entrenamiento, chismorreo susurrante en el club de oficiales. ¿Trajo un bebé de dónde? Pero luego llegaron momentos que lo silenciaron todo. La primera risa de Leo, su primera palabra: mamá, clara como la mañana. No había planeado la maternidad, pero la vida no siempre espera permiso. Cuando la adopción fue finalmente aprobada, conduje al juzgado con mi uniforme de gala y Leo en un pequeño mono de la Guardia Civil. La jueza, una mujer mayor con ojos amables, revisó los papeles y sonrió. Capitana Santos, dijo, esta es una de las pocas veces que firmo algo que se siente correcto. Firmé como Alejandra M. Santos, tutora legal de Leonardo Santos. Esa noche mi padre llamó. Su tono era cortante pero más suave. Tu madre habría estado orgullosa, dijo. Pero no dejes que esto te debilite. La Guardia Civil no tolera el sentimentalismo. No es sentimentalismo, papá, dije, es servicio, solo que de un tipo diferente. Él no respondió, pero pude oír algo cambiar en su respiración. Pasaron los años. Me trasladé a una unidad de instrucción en España, equilibrando el deber y la paternidad. Leo crecía rápido, inteligente, curioso, siempre preguntando por el colgante que llevaba. ¿De dónde viene, mamá? Del cielo, le dije. Te cayó como un regalo. Algunas noches, cuando estaba dormido, sostenía el colgante bajo la lámpara y trazaba las coordenadas grabadas con mi pulgar. Me prometí que algún día averiguaría a dónde llevaban, pero la vida pasaba demasiado rápido. El colegio, el servicio, crecer. Siempre había algo más urgente. Hasta que una mañana de primavera, llegó una carta. Estás cordialmente invitada al banquete del patrimonio de la Guardia Civil,
en honor al servicio distinguido en operaciones humanitarias. Mi nombre estaba en la lista. Sonreí pensando que tal vez el destino había decidido cerrar un círculo. Miré a Leo, ahora de 5 años, dormido en el sofá, abrazando su pequeño avión de juguete. Tal vez era hora de que viera el mundo del que yo venía, un mundo de uniformes y banderas, no de ruinas y escombros. No sabía entonces que el banquete traería el pasado de golpe, y con él una verdad que no estaba preparada para afrontar. La carta de primavera estaba sobre la encimera como un saludo almidonado, el tipo de sobre que huele ligeramente a tinta y ceremonia. Preparé café, empaqué el almuerzo de Leo y me dije a mí misma que era solo otro día en el calendario. Pero el banquete del patrimonio de la Guardia Civil se sentía como un punto de control en un camino que había estado recorriendo desde que escuché a un bebé llorar bajo el hormigón. Planché mis pantalones caqui mientras los dibujos animados zumbaban en la sala de estar y la brisa atlántica levantaba la cortina de la cocina. La vida en Cádiz tiene una forma de limar las asperezas de la vida. Aún así, algunas asperezas las conservas a propósito. La vida en casa no era glamurosa, pero era estable en lo que importaba. Entrenaba con mi unidad de reserva los fines de semana, enseñaba logística a jóvenes guardias civiles durante la semana y tenía una pizarra junto a la puerta con 2 listas, habilidades de campo para reclutas y tareas para un niño de 5 años. Leo aprendió a hacer su cama con esquinas de hospital antes de poder atarse los zapatos. También aprendió a rezar por los nombres en las notas adhesivas junto a la cafetera, vecinos con citas de quimioterapia, una viuda de la iglesia que necesitaba una rampa, un cabo en su primera misión. Quería que su España fuera real, no brillante. Íbamos a desayunos de tortitas en el parque de bomberos y reponíamos estantes en el banco de alimentos. Los sábados pescábamos en el M-Muelle o nos sentábamos en la parte trasera de la camioneta comiendo barbacoa que nos goteaba por las muñecas. Le enseñé a decir señor y señora, a abrir la puerta al siguiente y a estrechar una mano con firmeza. Cuando preguntó por el collar, le dije que era una promesa: cuando el mundo se rompe, alguien sigue apareciendo. El colgante nunca abandonó su cuello. A veces lo veía brillar en el parque, y una oleada de recuerdos me golpeaba tan fuerte que tenía que sentarme. Guardaba la fotografía gastada en una caja ignífuga con nuestros pasaportes y sus papeles de adopción. En las noches tranquilas, después de que se quedaba dormido con el susurro del océano, la sacaba y trazaba el nombre medio quemado con mi pulgar, ALB a letras que flotaban como ceniza. Las coordenadas estaban grabadas en la parte posterior, una cadena de números que tenía la intención de investigar, pero nunca lo hice. Siempre hay algo más fuerte que el pasado cuando estás criando un hijo. Los pueblos pequeños recuerdan cosas, incluso lo que nunca dices. La mayoría de la gente nos recibió bien. La señorita Carmen de la biblioteca que guardaba los libros de aviación. El padre Antonio que rezaba por todos los niños encontrados y todas las madres perdidas. El sargento mayor García de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios que le enseñó a Leo a doblar una bandera con reverencia en lugar de miedo. Pero también hubo otros momentos. La madre del colegio que preguntó si hablaba nuestro idioma. El cajero del supermercado que sugirió que encontrara un niño más de aquí. Esos comentarios caían como panfletos delgados, baratos y destinados a herir. Aprendí a gastar mi ira con cuidado. No puedes luchar todas las batallas y aún tener fuerzas para la guerra que importa. Así que me presenté. Asistía a las reuniones de la AMPA con mi uniforme de camuflaje cuando era necesario. Fui voluntaria como guarda de cruce. Rodilla en tierra, dejé que Leo me viera decir la verdad sin levantar la voz. La calma también puede ser un tipo de porte militar. Mi padre y yo nos acercábamos el uno al otro de la misma manera que las mareas recuperan una costa que una vez abandonaron. Él llamaba los domingos para preguntar por los entrenamientos, luego se corregía y preguntaba por el nivel de lectura de Leo. A veces se pasaba con una bolsa de herramientas, arreglando cosas que no estaban rotas, apretando una bisagra, reajustando un grifo, engrasando una puerta que no chirriaba. Una tarde lo encontré arrodillado en el garaje, puliendo mi sable con el mismo cuidado que usaba cuando yo era una teniente recién ascendida. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Cuando le conté lo del banquete, asintió sin mirarme a los ojos. Ponte el uniforme de gala, dijo. Que el niño vea quién es su madre. Dijo madre como si fuera un rango, no un papel.
Y algo dentro de mí se irguió un poco más. La semana antes del evento, la base se sentía como una pequeña ciudad vistiéndose para misa. Los uniformes de gala volvían de la tintorería envueltos en plástico. Jóvenes guardias civiles practicaban modales en la mesa con el terror de un campo de tiro real. Les enseñé a mis reclutas cómo escribir un brindis adecuado, sé breve. Ponte derecho. Honra a los ausentes. Luego volví a casa y le enseñé a Leo a mirar a los ojos y a decir, encantado de conocerle, sin esconderse detrás de mi pierna. Practicó en el espejo del pasillo con una seriedad exagerada hasta que ambos nos reímos. 2 días antes del banquete, lo llevé a la barbería de la calle principal. El dueño, un sargento retirado de la armada con un tarro de peines y una pared de fotos de barcos, levantó a Leo en la silla grande y lo cubrió con una capa estampada con cohetes. ¿Lo trae al evento del patrimonio?, preguntó mientras las tijeras zumbaban. Sí, así es. Asintió hacia el collar. Esa es una pieza interesante. ¿Lo encontró con ella?, dije. El sargento no indagó más. Se volvió hacia Leo. Hijo, cuida bien a tu mamá. Ella te cuidó bien a ti. Sí, señor, dijo Leo, solemne como un saludo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en los escalones traseros con una taza de té tibio y observé cómo los relámpagos sin trueno pasaban tras los pinos como alguien encendiendo una luz en una habitación lejana. Pensé en el programa guardado en mi bolso, la lista de homenajeados, el invitado de honor de Madrid. No lo conocía, no personalmente. Había leído su biografía en una revista años atrás, condecorado, incluso viudo, cuya esposa, una piloto de la Guardia Civil, desapareció en una misión de la que nunca se habló. No tenía motivos para conectar los puntos. Aún así, la fotografía en la caja ignífuga se sentía más pesada que el papel. Leo salió arrastrándose con su pijama de dinosaurios y se apoyó en mi cadera. Ya es mañana. Casi, le dije. ¿Estás emocionado? Asintió. ¿Puedo ponerme los zapatos brillantes? Puedes, le dije. Pero aún tienes que caminar como un caballero. ¿Qué es un caballero? Alguien que es lo suficientemente fuerte como para ser amable. A la tarde siguiente nos vestimos despacio como si el momento lo mereciera. Me até mi uniforme de gala y me puse mis condecoraciones con el ritual que aprendí de guardias civiles más antiguos que mi padre, dejados para escribir corazón a la historia. Leo llevaba un pequeño blazer y una corbata de clip que se le torcía hacia estribor. La enderecé, luego metí el colgante dentro de su camisa. Manténlo cerca, le dije. Siempre lo hago, respondió. Pasamos por la casa de mi padre de camino. Nos recibió en el porche su viejo blazer almidonado, una talla demasiado grande para el hombre en que se había convertido. Miró a Leo y carraspeó 2 veces antes de encontrar las palabras: «Estás impecable, hijo». Leo se irguió un poco más. «Gracias, señor». Mi padre me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaban los pendientes de perlas de mi madre. Ella querría que los llevaras, dijo. Luego, como si le costara algo y le diera algo a cambio al mismo tiempo, añadió: «Estoy orgulloso de ti, capitana». Me puse los pendientes y me sentí más firme que en años. Condujimos los últimos kilómetros en un silencio que no estaba vacío. En algún lugar entre el campanario de la iglesia y la torre de agua, me di cuenta de que había medido mi vida en misiones y destinos, en condecoraciones y listas. Pero el mapa real era más simple: un llanto en las ruinas, una promesa en plata, un niño pequeño aprendiendo a ponerse firme sin perder su dulzura. En la puerta del club de oficiales, un joven guardia civil hizo un saludo. «Bienvenida, mi capitana». Se inclinó hacia Leo y susurró: «Esta noche hay el mejor postre de la Guardia Civil, amigo». Leo sonrió y el guardia civil le devolvió la sonrisa, como los hombres transmiten un lenguaje que no está en ningún manual. Me alisó la falda y caminé hacia las puertas con la mano de mi hijo en la mía. No sabía que el pasado estaba a punto de salir de una fotografía y llamarnos por nuestro nombre. No sabía que una sola mirada a través de una sala llena de gente podría cambiar el clima de una vida. Solo sabía esto: que fuera que esperara dentro, lo afrontaríamos a la manera de la Guardia Civil, juntos, erguidos y sin miedo. El club de oficiales se veía diferente después de años de ausencia. Pintura fresca, nuevos retratos en las paredes,
pero el mismo olor a madera pulida y loción para después del afeitado. Mientras entrábamos, el sonido de un cuarteto de metales llenó el aire, seguido de risas y el tintineo de los cubiertos. Una pancarta gigante decía, honrando el servicio más allá del campo de batalla. Me ajusté mi uniforme de gala e intenté no darme cuenta de cuántas cabezas se volvieron cuando una madre soltera y su hijo pequeño entraron juntos. La mano de Leo me apretó más fuerte. Mamá, ¿todas estas personas son soldados? Guardias civiles, corregí suavemente. Y esta noche celebramos la paz, no la guerra. El salón del banquete brillaba con uniformes, filas de medallas que atrapaban la luz como ondas en el agua. Generales, coroneles, sargentos retirados. Había discursos a punto de pronunciarse, historias demasiado pesadas para el papel. Encontré nuestra mesa asignada cerca del frente, la mesa 6, justo al lado del escenario. Mi padre ya estaba sentado, la espalda recta, los zapatos brillando como espejos. Me dio un saludo seco, la forma de decir, lo hiciste bien, sin desperdiciar palabras. Leo, dijo, su voz se suavizó. ¿Recuerdas cómo saludar, Leo? Asintió, la espalda recta. Sí, señor. Mi padre sonrió ligeramente. Buen chico. El programa comenzó con una oración, luego una presentación de diapositivas de misiones, ayuda en desastres, evacuaciones médicas, rescates de huérfanos. Las caras parpadeaban en la pantalla, algunas sonriendo, otras desaparecidas. Vi mi propia foto aparecer brevemente sosteniendo a Leo de bebé en mis brazos. Algunos oficiales se volvieron a mirarme, uno susurró, esa es ella. Cuando los aplausos se desvanecieron, el maestro de ceremonias subió al escenario. Nuestro invitado de honor esta noche es el general Roberto Alba, comandante, asesor humanitario y un hombre cuyo liderazgo ha formado generaciones. La sala estalló en respeto. Yo también aplaudí, pero mi corazón se encogió al reconocer el nombre, Alba, las letras de la fotografía, la etiqueta medio quemada. Me dije a mí misma que era coincidencia, Alba era un nombre bastante común en la Guardia Civil, pero un hilo frío comenzó a tejerse en mi pecho. El general caminó hacia el podio, alto, de cabello canoso, postura tan perfecta que parecía esculpida. Su uniforme estaba impecable, sus medallas equilibradas como una línea de tiempo en su pecho, pero sus ojos llevaban algo más, una vieja fatiga que ninguna cantidad de ceremonia podía pulir. Habló con tranquila convicción, no con la grandeza ensayada que la mayoría de los oficiales preferían. He servido el tiempo suficiente para saber que el coraje no está solo en el campo de batalla, dijo. A veces se encuentra en las manos que reconstruyen después de que todo se ha desmoronado. Su mirada se desvió hacia la audiencia, deteniéndose un segundo en mí, luego siguió. Lo sentí de todos modos, ese destello de reconocimiento que no podía explicar. Mi padre se inclinó. Ese es un buen hombre, dijo. Perdió a su esposa en el 03. Piloto de la Guardia Civil, nunca se volvió a casar. Me volví hacia él. ¿Cómo murió? El informe oficial dice desaparecida en acción sobre Sierra del Este. Operación clasificada. Nunca recuperaron los restos. El colgante alrededor del cuello de Leo de repente se sintió más pesado. Recordé la tela quemada de esa chaqueta de aviador, las alas bordadas apenas visibles en la ceniza. Podría ser. No, era imposible. El mundo no era tan pequeño, y el destino no era tan cruel. Después de los discursos, los oficiales se mezclaron en grupos, intercambiando historias de misiones y ascensos. Mi padre fue a saludar a un viejo compañero, dejándonos a Leo y a mí cerca de la mesa de refrescos. Él estaba fascinado con la torre de postres, lamiéndose el glaseado del pulgar. Fue entonces cuando un joven ayudante se acercó, un teniente con ojos demasiado jóvenes para su uniforme. Señora, dijo cortésmente, si no le importa que le pregunte el collar de su hijo. Es un antiguo colgante de aviación. Miré hacia abajo. Sí. ¿Por qué? Él vaciló. He visto uno igual. El general lleva una insignia a juego en su escritorio. Pertenecía a su esposa. Antes de que pudiera responder, el propio general Alba se acercó, sonriendo a Leo. ¿Cómo te llamas, joven? Leo se irguió. Leonardo Santos, señor. Santos, repitió Alba suavemente como saboreando el nombre. Un nombre fuerte.
¿Te pareces a tu madre? Sí, señor, dijo Leo orgulloso. Ella es guardia civil. Alba sonrió levemente, pero algo en sus ojos cambió cuando el colgante se deslizó a la vista, brillando bajo la araña. Se quedó inmóvil, sin aliento. Por un instante la habitación desapareció a nuestro alrededor. Su mano tembló mientras señalaba. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste eso? Leo me miró inseguro. Respondí mi voz firme, «Lo ha tenido desde que lo encontré en el extranjero, señor». Después de un ataque aéreo. El rostro de Alba se descompuso. Parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. ¿Lo encontraste? Su voz se quebró. ¿Dónde? Al-Rasir, dije en voz baja. Hace 5 años. El general retrocedió, una mano sobre la mesa para mantener el equilibrio. Eso no puede ser, susurró. Esa zona. Ahí es donde. Se detuvo. Su ayudante se acercó preocupado. Señor, ¿se encuentra bien? Alba asintió rígidamente, pero no apartó los ojos del colgante. Disculpen, murmuró y abandonó la sala. El silencio que siguió se me pegó como la humedad. Mi padre regresó frunciendo el ceño. ¿Qué pasó? Creo, empecé, luego me detuve. No sabía lo que pensaba. Después del banquete me encontré incapaz de irme. Caminé hasta el pasillo donde los retratos de oficiales caídos revestían las paredes, ojos sepia que miraban a través del tiempo. Alba estaba allí, mirando una foto de una joven con uniforme de vuelo de la Guardia Civil. Su sonrisa era amplia, segura. El mismo colgante colgaba de su cuello. Se volvió cuando me acerqué. Su nombre era Comandante Alba, dijo en voz baja. Derribada en un vuelo humanitario. Seguí creyendo que había sobrevivido de alguna manera, que lo había logrado. Pero cuando encontraron parte de su chaqueta y ese colgante, su voz se quebró. Enterré la otra mitad con un ataúd vacío. Me miró, luego escrutó mi rostro. ¿Ese niño? ¿Dónde exactamente lo encontró? Mi voz salió más suave de lo que pretendía. Bajo las ruinas de un hangar derrumbado, envuelto en una chaqueta de vuelo con su nombre medio quemado. Él contuvo el aliento. Se apoyó contra la pared. «Oh, Dios mío», susurró. «Él es mí». La frase quedó suspendida en el aire inacabada, tragada por años de silencio y el zumbido de los aplausos distantes del salón de baile. Leo tiró de mi mano sin entender, y Alba lo miró con ojos que de repente estaban húmedos y humanos. En ese momento, nadie saludó. Ningún rango importaba, solo los fantasmas entre nosotros finalmente encontrando una manera de hablar. No dormí esa noche. El banquete se repetía en mi cabeza, la luz de la araña destellando en el colgante, la voz temblorosa del general, la forma en que la multitud se había callado, como si el aire mismo se negara a respirar. Leo se había quedado dormido en el asiento trasero de camino a casa, aferrándose al colgante con su pequeña mano. Mi padre conducía con los ojos fijos en la carretera sin decir nada. Pude darme cuenta de que estaba pensando lo mismo que yo, que habíamos tropezado con algo más grande de lo que entendíamos. Cuando llegamos a casa, metí a Leo en la cama. Murmuró, ¿ese hombre estaba triste, mamá? Le acaricié el pelo. Sí, cariño. A veces la gente recuerda demasiado. Asintió adormilado. Parecía que quería llorar. Yo también, susurré. Pero él ya estaba soñando. Después de que se durmió fui al garaje y abrí la caja ignífuga que guardaba todo lo que había conservado de esa noche en Al-Rasir, el informe de la misión, un trozo de tela de la chaqueta y el sobresellado que nunca me había atrevido a abrir. La etiqueta decía efectos personales. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro estaba la fotografía. La había visto una vez hacía años, los bordes quebradizos, la imagen medio comida por el fuego, pero ahora, bajo la lámpara, contaba el resto de la historia. Una joven con uniforme de vuelo de la Guardia Civil de pie en una pista de aterrizaje, la luz del sol nítida en su rostro. Alrededor de su cuello colgaba el mismo colgante de plata, intacto. La parte trasera tenía una débil inscripción, para R. Alba, siempre mi copiloto. Miré fijamente hasta que las letras se volvieron borrosas. General Roberto Alba, el viudo que nunca tuvo un cuerpo que enterrar.
Las coordenadas del colgante no eran aleatorias. Coincidían con la cuadrícula del hangar donde encontré a Leo. Había llevado a casa al hijo de su esposa sin saber qué linaje había salvado. Mi primer instinto fue esconder la foto de nuevo, enterrarla de nuevo en la caja donde pertenecían los fantasmas. El segundo fue llamar al general, pero otra voz, la de mi padre, años de mando destilados en una sola advertencia, habló a través del silencio: algunas verdades no curan, detonan. A la mañana siguiente lo encontré en su jardín podando rosas con la precisión de un francotirador. Puse la fotografía sobre la mesa del patio. «Necesitas ver esto». La estudió durante un largo momento con la mandíbula tensa. «Esa es la esposa del general». «¿La conociste?» Asintió lentamente. «La conocí una vez. Una piloto del demonio. Voló en evacuaciones médicas desde Kandahar. Dijeron que se estrelló en una tormenta». «No lo hizo», dije en voz baja. «Creo que llegó a tierra. Y ahí es donde encontré a Leo». Exhaló por la nariz, firme y sombrío. «¿Y ahora qué?» «No lo sé. Solo pensé que podrías devolverle el pasado a un hombre». Dejó las tijeras. «Alejandra, la Guardia Civil funciona con el silencio por una razón. Si remueves fantasmas como este, te ahogarás en el papeleo. O peor, en la política». «No me importa la política. Él merece saberlo». «¿Y si saberlo lo destruye?» Sus palabras golpearon más fuerte de lo que pretendía. Mi padre no era desalmado. Simplemente estaba entrenado para sobrevivir al dolor encerrándolo en un baúl y alejándose. Pero yo había visto lo que cuesta ese tipo de supervivencia. Esa noche me senté con Leo en el sofá, con una película a bajo volumen. Se quedó dormido a mitad de la película, con la cabeza en mi regazo, el colgante brillando a la luz azul del televisor. Pensé en todas las noches que ese collar había atrapado lágrimas. Su hijo y el de ella. Abrí mi portátil y busqué en los archivos de defensa. Después de una docena de enlaces muertos, lo encontré: Comandante Alba, Guardia Civil, desaparecida en acción en 2003. Tipo de aeronave, MV-22 Osprey. Tipo de misión, extracción humanitaria. No se recuperaron restos, no se clasificó como cerrada, solo una línea: presunta fallecida. A la mañana siguiente solicité una reunión a través de la oficina de enlace de la base. «No puede simplemente entrar en el Ministerio de Defensa, capitana», dijo la empleada. «No voy a entrar», respondí. «Estoy informando sobre un artefacto encontrado de una operación anterior que califica como una actualización de la cadena de custodia». Ella no pareció convencida, pero lo escribió de todos modos. 3 días después, recibí un correo electrónico. El general Alba la recibirá a las 9 horas en la sala de conferencias de la base. Mi padre vino esa noche sin ser invitado como siempre. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Sí. Me estudió, las líneas alrededor de sus ojos más profundas que nunca. ¿Me recuerdas a tu madre cuando tomaba una decisión? ¿Es un cumplido o una advertencia? Él sonrió levemente. Ambas cosas. La mañana llegó fría y brillante. Me vestí con mi uniforme de servicio, planchado hasta que cada pliegue parecía cortar el cristal. Leo se quedó con mi padre. Le dije que tenía trabajo de guardia civil. Conduje hasta la base con la fotografía sellada en una carpeta en el asiento del pasajero. Cada semáforo en rojo se sentía como si estuviera probando mi convicción. El guardia de la puerta comprobó mi identificación y me dejó pasar. Aparqué, me ajusté la gorra y entré. El general Alba ya me esperaba en la sala de conferencias, su postura impecable incluso fuera de servicio. El aire olía ligeramente a café y a polvo, el olor de demasiadas reuniones. Capitana Santos, me saludó con voz medida. Dijo que esto concernía a un artículo recuperado. Sí, señor. Puse la carpeta sobre la mesa y la abrí. Cuando vio la foto, su compostura se quebró como hielo fino. Su mano fue a su boca, su aliento se detuvo. ¿De dónde sacó esto? De la chaqueta de vuelo que encontré en Al-Rasir, dije. Pertenecía al bebé que rescaté. Me miró, el horror y la esperanza luchando en sus ojos. ¿Quiere decir que está vivo? Asentí. Está aquí.
Ahora es mi hijo. Durante mucho tiempo, no habló. Luego, con una voz más áspera que el papel de lija, susurró: «Oh, Dios mío, ella es mí». La frase murió en el aire, demasiado densa para finales. Se dio la vuelta, los hombros temblaban, una mano apretada a la foto como si aún estuviera caliente. En ese momento entendí lo que mi padre quería decir: algunas verdades detonan. Pero a veces también iluminan el único camino para salir de la oscuridad. El general Alba no pidió pruebas como lo haría un burócrata. Pidió tiempo. Permanecimos en esa tranquila sala de conferencias con las persianas a medio bajar mientras la base se despertaba a nuestro alrededor, botas en el suelo, puertas abriéndose, tapas de café cerrándose. Mantuvo una mano sobre la fotografía como si pudiera evaporarse si la soltaba. Cuando finalmente habló, su voz había perdido su pulcritud de parada militar. «Capitana», dijo, «no presentaré nada todavía. No hasta que hayamos hecho esto correctamente». ¿Puedo conocerlo? Pensé en Leo comiendo cereales con las piernas cruzadas en el sofá de mi padre, el colgante golpeando su tazón mientras estudiaba el laberinto en la parte trasera de la caja. Pensé en cuántos adultos ya habían intentado definirlo con formularios y teorías. «Sí, señor», dije, «pero en nuestros términos. Es un niño, no un caso». Él asintió, la pena y la gratitud luchando en el mismo pequeño movimiento. «Entendido». Acordamos el plan más simple: al día siguiente, después del izado de bandera. Nos reuniríamos en la capilla de la base. Terreno neutral, tranquilo, sin fotografías. Llamé a mi padre desde el aparcamiento y le conté todo. Él no desperdició palabras. «Llevaré al niño», dijo. Luego, más suave: «no enfrentarás esto sola». La capilla olía a aceite de limón y a viejos himnarios. La luz del sol formaba rectángulos limpios en los bancos. Mi padre se sentó con Leo en la segunda fila, ambos con camisas de cuello como si la escuela dominical hubiera comenzado un miércoles. Leo balanceaba los pies y susurraba preguntas sobre las vidrieras, porque San Miguel tenía una espada, si los ángeles llevaban botas. Respondí lo que pude y luego escuché que la puerta se abría detrás de nosotros. El general Alba entró sin ayudantes ni ceremonias. Se quitó la gorra al cruzar el umbral, y por un momento pareció un hombre cansado más, cargando demasiados recuerdos. Se detuvo a unos pocos metros de nosotros, con los ojos fijos en el colgante del pecho de Leo, como un barco que avista el hogar a través de la niebla. «Leo», dije suavemente, «este es el general Alba. Es amigo nuestro». Leo se puso serio, como le había enseñado. «Encantado de conocerle, señor». Extendió una mano con una gravedad que siempre me desarma. El general la tomó, y un temblor diminuto recorrió su brazo. «Encantado de conocerte, Leonardo». Tragó saliva. «Puedes llamarme Roberto si quieres, oh señor, está bien». Leo asintió, luego, sin que se lo pidiera, levantó el colgante en su palma. «Mi mamá dice que esto es una promesa». Algo se quebró en el rostro del general. Un frente meteorológico moviéndose en un segundo: dolor, asombro, alivio. Se agachó a su altura. «Ella habría dicho eso», susurró antes de corregirse. Me miró pidiendo permiso para continuar. Asentí. «Hace mucho tiempo», le dijo a Leo, «alguien a quien amaba llevaba uno igual cuando volaba para ayudar a personas heridas. Era valiente». Leo lo consideró con la seriedad de un niño de 5 años decidiendo si compartir crayones. «Creo que mi mamá también fue valiente», dijo, dándome palmaditas en el brazo. «Lo es», dijo el general, las palabras aterrizando como una bendición. Nos sentamos en el banco los cuatro como si fuéramos simplemente una pequeña familia ensayando cómo ser una. Mi padre tenía su gorra en el regazo y miraba fijamente al frente, dejándome guiar. Expliqué en la versión más simple que la verdad permitía, cómo había encontrado un bebé bajo un hangar en ruinas envuelto en una chaqueta. Cómo el colgante y la fotografía nos habían seguido a casa. Cómo habíamos construido una vida en Cádiz a base de mañanas tempranas y amabilidad ordinaria. El general escuchó con las manos juntas como en oración. Cuando terminé, exhaló lentamente. «Capitana, haré lo que cause el menor daño y el mayor bien. Si eso significa mantenerme al margen, me mantendré. Si eso significa intervenir, lo haré con cuidado». Miró a mi padre.
Señor, con su permiso. Mi padre, que podía hacer girar un batallón con una mirada, me sorprendió parpadeando fuerte y carraspeando. General, con respeto, este pequeño ya tiene una madre. Pero creo que un niño no puede tener demasiados hombres que lo amen como si fueran a la guerra por él. Algo se relajó entonces en la habitación, como un nudo que cede. El general asintió una vez. Entonces permítame empezar con la verdad. Miró a Leo. Leonardo, la mujer de esa foto, la que llevaba un collar como el tuyo, era mi esposa. Volaba a lugares peligrosos para sacar a la gente. Nunca volvió a casa. La he estado buscando en cada amanecer desde entonces. Hizo una pausa, su voz se afinó hasta convertirse en un hilo. Y he estado rezando por cualquier señal de que lo que hizo importaba. Leo puso el colgante plano sobre su camisa, comprendiendo solo lo que un niño puede, que la voz de un hombre adulto puede sonar como cristales rotos y aún así ser fuerte. Puedo enseñarle mi avión de Lego, ofreció. No es real, pero ayuda. El general rió un sonido breve y agradecido, y se secó los ojos. Me gustaría mucho. Acordamos no hacer cambios bruscos, no titulares, no nuevas etiquetas. Las pruebas de ADN se harían discretamente a través de la clínica de la base. Se ofrecería asesoramiento y se respetarían los límites. El general preguntó si podía asistir a la pequeña ceremonia de conmemoración programada para ese viernes, cuando la base planeaba entregarme una mención humanitaria que yo había retrasado aceptar años antes. Si usted es honrada por traer luz de esa oscuridad, dijo, quiero estar en la sala donde eso sucede. El viernes llegó con un cielo tan azul que se sintió como una promesa cumplida. El auditorio no era grandioso, sillas plegables, un escenario rozado, una bandera que había visto mejores planchas, pero los guardias civiles pueden hacer sagrado el contrachapado. El comandante leyó una breve mención. Palabras como valor y compasión son pesadas en una boca que ha dado órdenes de disparar. Me puse firme mientras Leo se sentaba entre mi padre y el general, apretando ambas manos como si estuviera traduciendo entre dos idiomas que significaban lo mismo. Cuando los aplausos murieron, el comandante me sorprendió, el general Alba ha pedido decir unas palabras. Caminó hacia el atril sin notas. La sala se inclinó hacia adelante. Guardias civiles, comenzó, somos buenos en honrar lo obvio, la condecoración en el pecho, la estrella en el hombro. Pero a veces el acto más valiente no es ruidoso. Es el momento en que alguien escucha un grito en las ruinas y se niega a seguir caminando. Se volvió hacia mí y su voz se volvió a afinar, honesta como una herida abierta. Esta oficial sacó más que un niño de una zona de guerra. Llevó un futuro. Miró a Leo, luego de vuelta a la sala. He estado en hangares y cementerios y habitaciones donde los nombres en una pared significan más que el aliento. He dado el discurso que esperas no tener que dar nunca y he doblado la bandera que rezas no tener que doblar nunca. Vine aquí hoy porque una guardia civil hizo lo único que la guerra no puede enseñar y las regulaciones no pueden ordenar, amó primero y luego resolvió el resto. Por eso un niño se sienta aquí vivo. Por eso un esposo que lo perdió todo tiene razones para creer que no todo se perdió. Se detuvo. El silencio se sintió como una iglesia. Su mirada encontró la mía. Y por un segundo el rango desapareció. Capitana Santos, dijo suavemente. Le diste una segunda vida a mi hijo. No pude. Mi garganta se cerró alrededor del aire. No perdí la compostura, pero sentí que la habitación se inclinaba. Guardias civiles limpiándose los ojos en silencio. Viejos sargentos mirando sus botas como si el suelo pudiera devolver el saludo. Mi padre se puso de pie, como los guardias civiles se ponen de pie cuando algo sagrado sucede. Y el comandante lo siguió. Y luego toda la sala se levantó como una marea. Leo se subió al asiento y aplaudió con la alegría desvergonzada de un niño que sabe que los adultos por fin están diciendo la verdad. Después, mientras la gente se mezclaba en un silencio que no era del todo charla, el general se acercó a nosotros. Se arrodilló para que sus medallas dejaran de reflejar y su rostro lo hiciera. No pidió llevarse a Leo a ninguna parte ni reescribir lo que éramos. Solo preguntó, ¿puedo estar presente? En un cumpleaños, una obra de teatro escolar, un sábado de pesca, lo que el futuro permitiera. Sí, dije con una condición.
Él levantó una ceja. Sin saludos en los partidos de fútbol, dije. Y si trae postre, tiene que ser tarta de queso. Somos una familia de tarta de queso. Él sonrió, la primera sonrisa real que le había visto, y le tendió la mano a mi padre. Trato hecho. Mi padre se la estrechó. Trato hecho. Luego me miró como lo hacía cuando yo tenía 12 años y le ganaba en su récord de dominadas en el parque. Orgullo sin espectáculo. Permiso sin rendición. Amor en orden. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio, me senté en los escalones traseros con el colgante en la palma. Estaba fresco por el aire de la tarde y cálido por la piel de un niño. Pensé en la aritmética de la guerra, el recuento de lo que se quita, la matemática que nunca cuadra. Y pensé en lo que añadimos de nuevo de todos modos, un nombre, un hogar, una mano sostenida en una habitación llena de gente mientras una vida cambia su clima. En la oscuridad, un silbido de tren sonó en algún lugar más allá de los pinos, largo y humano. Cerré la mano alrededor de la promesa y supe que lo que viniera después, no lo enfrentaríamos como extraños. Pasó un año antes de que los titulares se pusieran al día con la historia. No el informe clasificado o el papeleo de ADN, sino la historia real, la que se contaba en voz baja en los pasillos de la Guardia Civil y en las cafeterías, por personas que creían en algo más elevado que la coincidencia. Siempre comenzaba de la misma manera. Una capitana de la Guardia Civil escuchó un grito entre las ruinas y se negó a marcharse. Leo creció como todos los niños, a saltos y tropiezos. Aprendió a andar en bicicleta en el mismo callejón sin salida donde mi padre solía pasear después de sus despliegues. Mantuvo el colgante metido debajo de su camisa, un hábito ahora tan natural como respirar. A veces lo sorprendía trazando su borde mientras veía aviones surcar el cielo de Andalucía. El general Alba lo visitaba a menudo. Al principio venía con cuidado 15 minutos aquí, una barbacoa de fin de semana allá. Luego gradualmente se convirtió en familia en todo menos en el título. La primera vez que él y mi padre se encontraron en la parrilla, la conversación comenzó con rangos, terminó con pesca, y algo en ambos hombres finalmente se relajó. Los resultados del ADN llegaron un martes lluvioso. Abrí el sobre en la mesa de la cocina con mi padre sentado frente a mí, 99,97% de coincidencia de parentesco. No lloré, no de inmediato. Simplemente dejé el papel, miré por la ventana la lluvia y susurré, al fin encontró a su padre. Mi padre se acercó a la mesa y cubrió mi mano. Y su padre encontró más de lo que perdió, dijo en voz baja. El general Alba no exigió la custodia. No reescribió nuestras vidas. Solo dijo, me perdí sus primeros pasos. No me perderé su primer partido de béisbol. Fiel a su palabra, nunca lo hizo. Los dos construyeron maquetas de aviones juntos en mi garaje, sus manos firmes guiando las pequeñas de Leo, enseñándole que volar no se trata de alas, se trata de confianza. En cuanto a mí, me quedé en la Guardia Civil unos años más antes de pasar a la asistencia a veteranos. La guerra me había dado un hijo, pero también me había enseñado lo que sucede cuando los soldados regresan a casa y no tienen a nadie esperándolos. Empecé a visitar hospitales, ayudando a los guardias civiles a encontrar su lugar en el mundo civil. No dejes tu historia atrás, les decía. Llévala como una brújula, no como un ancla. A veces por la noche escuchaba a Leo preguntar desde su habitación, «Mamá, ¿crees que mi primera mamá puede vernos?» Me detenía en su puerta y respondía suavemente, «Si ella puede ver algo, es esto. Que el amor no murió donde cayó el avión. Solo cambió de uniforme». El verano siguiente la base dedicó un pequeño jardín memorial junto a la capilla. El general insistió en que yo le pusiera nombre. Elegí el Jardín de la Promesa. La placa decía, para todos los que escucharon el grito y respondieron. La dedicación fue pequeña. Sin periodistas, sin fanfarrias, solo un puñado de guardias civiles, un general retirado, un coronel curtido y un niño pequeño con un colgante de plata. Mientras la bandera era arriada y comenzaba el toque de silencio, sentí el mismo dolor que había sentido en Al-Rasir. El dolor de la pérdida mezclado con la gratitud de que, de alguna manera imposible, algo bueno había sobrevivido a los escombros. Después de la ceremonia, el general Alba caminó conmigo por el sendero de los nuevos mojones de piedra. Solía pensar que el deber era la única forma de honor, dijo.
Pero el honor es más silencioso que las medallas. A veces es simplemente aparecer cuando nadie más lo hace. Sonreí. Eso es lo que realmente significa ser guardia civil. Él se rió entre dientes. ¿Y una madre? Esa noche, cuando todos se habían ido, me quedé. El jardín brillaba tenuemente bajo los suaves focos. Podía escuchar ranas del pantano, el zumbido lejano del tráfico, la vida siguiendo su curso como debía. Me arrodillé junto al primer árbol que habíamos plantado, una encina, y enterré la chapa de identificación duplicada que había venido con el informe de ADN, no para ocultarla, sino para dejarla descansar. Descansa en paz, comandante, susurré. Tu hijo está a salvo y tu esposo lo sabe. Por un momento el viento susurró entre las ramas como una respuesta. En casa, Leo estaba dormido en el sofá, una maqueta de avión en la mesa de café, su mano aún sobre el colgante. Mi padre estaba en su viejo sillón reclinable, con los ojos medio cerrados. Lo hiciste bien, hija, murmuró. Ya no se trataba de metales o misiones. Se trataba de paz, el tipo de paz que tienes que construir con tus propias manos. Apagué las luces y me quedé en la ventana. La luna colgaba sobre el Atlántico como una luz de mando que aún ardía. Pensé en todas las personas que habían pasado por mi historia, soldados, padres, hijos, fantasmas, y cómo cada uno había dejado algo atrás. La guerra había comenzado una cadena de destrucción, pero la compasión la había terminado con gracia. Cuando cuento esta historia ahora a los reclutas que oriento o a los veteranos a los que aconsejo, no menciono el nombre del general ni la prueba de ADN. Solo digo, a veces escucharás un grito que nadie más oye. No lo ignores. Ese sonido podría ser lo mismo que te salve. Porque al final, esta historia no trata de una misión o una medalla. Se trata de lo que sucede cuando te niegas a dejar que el mundo te endurezca. De cómo la misericordia, incluso en la guerra, puede resonar por generaciones. Y si estás escuchando esto donde quiera que estés, a quien quiera que hayas perdido, recuerda que nunca estás demasiado roto para responder al grito de alguien. Nunca estás demasiado lejos para empezar de nuevo. Si esta historia te conmovió, compártela. No por mí ni siquiera por la Guardia Civil, sino por cada niño, cada soldado, cada alma que aún espera ser encontrada entre las ruinas. El honor no se trata de quien te saluda. Se trata de a quien levantas de las cenizas.